mental es un vacío emocional que tiene, que le ha ocurrido por alguna historia, lo vamos a ir viendo, por qué se convierten en narcisistas o psicópatas, pero el gran problema que tienen ellos es ese vacío, esa falta de sentimientos hacia toda la gente que les rodea. Son personas que en realidad tienen muy poca autoestima y por lo tanto intentan llenar ese vacío que tienen ejerciendo poder sobre otras personas. De esta manera, cuando ven que consiguen el control mental de otra gente, se sienten poderosos. Es la manera que ellos tienen de sentirse fuertes. Cada uno de nosotros quizá cada vez que logramos una meta, nos ponemos un propósito y tal y lo conseguimos, nos sentimos bien. Ellos nunca tienen bastante. Ellos no tienen muy poca autoestima, no consideran nunca que es suficiente y continuamente su día a día es ser protagonistas de todo. Necesitan ser los protagonistas de cualquier situación. Y ahí lo vais a detectar fácilmente porque en una reunión siempre es el que tiene la voz más alta, el que siempre está hablando de sí mismo. Muy probablemente cuando tú entras en conversación a veces no te está ni escuchando, está pensando qué va a decir él o ella. Lo importante es conseguir el centro de atención de todo el mundo. Es la manera que ellos se sienten arropados y se dan cuenta que son importantes. Eso es lo que más les puede llegar a obsesionar. Por eso son personas que cuidan mucho su imagen, se gustan mucho, intentan ir al gimnasio, visten ropa de marca, todo lo que puedan conseguir para que su imagen sea perfecta les va bien, porque necesitan quedar bien delante de todo el mundo y tener la aprobación de todos. Y eso hace que si en algún momento tú no le das la razón en una charla, en una conversación, si te pones a la defensiva en un contraste de opiniones y tal, se lo van a tomar como algo personal. Son personas realmente vengativas. Estás con ellos o estás contra ellos. Y eso quiere decir que si no les das la razón, si no estás de acuerdo con ellos, automáticamente te puedes convertir en un enemigo suyo. Así que es importante, una vez detectas a este tipo de personas, o tienes ya una ligera idea de decir, uy, cuidado. Es importante tener un perfil bajo con ellos, eso es lo que ellos quieren, porque si no automáticamente te vas a sentir mal. Y ahí es donde empiezan los problemas de mobbing en el ámbito laboral. Muchas veces empiezan por eso nada más. El narcisista considera que uno de sus compañeros o parte de su equipo le puede hacer sombra y va a por él, a devaluarle, a hacerle sentir mal, a hacerle perder la autoestima, única y exclusivamente para que no se convierta en su competencia. Por ahí empiezan los problemas de mobbing. Y hay que pensar que son personas súper competitivas. Por eso les gusta tanto el deporte sí lo pueden ganar, porque necesitan el aplauso continuo. Entonces, aquel deporte que se les dé bien es aquel que van a practicar de forma compulsiva. Necesitan el aplauso constante de las personas con las que están. Luego, otra de las características que tienen estas personas es que tienen un sentido de la propiedad impresionante. Es decir, tienen derecho a todo. Las personas nos convertimos en objetos para ellos, nos utilizan, y una vez tienen una pareja, la tienen para siempre. Da igual que luego haya una separación o tal. Creen que tienen derecho a esa persona para siempre. Es su pareja, es su mujer o es su exmujer, es la madre de sus hijos. Tienen derecho siempre a ellos. Y ahí es donde nos encontramos con los problemas que tenemos. Lo vemos continuamente en la televisión, ¿verdad? Estas exparejas que no admiten una separación de su pareja y por lo tanto van a por ella hasta el final. Hay que darse cuenta de que son verdaderos depredadores y los depredadores no sueltan a su presa, jamás. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta entre estas personas es que
aunque en realidad no se gustan mucho, esta postura que han adoptado de ser líderes, de ser siempre protagonistas y de ser, les funciona. Van aprendiendo cada vez más técnicas, más formas de conseguirlo y les funciona. Por lo tanto, ellos no quieren cambiar. Para poder cambiar, tendrían que admitir que hay algo de ellos que no les gusta. Y para ellos eso es la muerte. La muerte. Necesitan gustarse y gustar a los demás. Van a utilizar todas las estrategias, las vamos a ver en los próximos días. Van a utilizar todas las estrategias. Por lo tanto, intentar convencer a un narcisista de que no ha hecho bien es perder el tiempo. Te va a poner 50.000 excusas, la culpa siempre es de alguien, pero de ellos no. O te lo van a negar totalmente. La cuestión es que ellos no quieren cambiar. Y yo lo he hablado con muchos colegas y con muchos psicólogos y me dicen, no, en las consultas no dan resultado. No dan resultado porque no escuchan, no atienden, no tienen ninguna ganas de mejorar nada y por lo tanto es tiempo y dinero perdido. Los mismos psicólogos saben que un narcisista es difícil que cambie, pero un psicópata no va a querer cambiar nunca, no va a aceptar nunca que tiene un problema. El problema siempre es de los demás. Y bueno, ya puestos aquí, me gustaría hacer un poquito de diferencia entre narcisismo y psicopatía, porque en psicología se distingue bien las dos versiones, ¿verdad? Digamos que un narcisista no tiene por qué tener el grado de psicópata, sin embargo, un psicópata siempre parte de una base de narcisismo. Vamos a imaginarnos que en la línea del tiempo, cuando somos niños, todos tenemos ese punto de egocentrismo, porque lo necesitamos para nuestra supervivencia. Sabemos que no somos independientes, que necesitamos el apoyo de nuestros padres y por lo tanto nuestra obsesión es tener solucionados todas las necesidades, tenerlas todas cubiertas, ¿sí? Y eso supongo que a todos los que somos padres o tíos nos habrá pasado, ¿verdad? Con el niño que quiere esto y lo quiere y lo quiere y lo quiere y si no es por las buenas es por las malas y si no te monta un numerito y si no lo que sea para conseguir aquello porque para él es cuestión de vida o muerte y no se le ocurre pensar que te está dando la tarde, que molesta, que fastidia. No, no cabe en su cabeza que te esté molestando, para nada. Por lo tanto, sigue con su postura. Pues esto mismo es lo que hace un narcisista. Ya han pasado unos años, pero por alguna razón, que lo vamos a ir viendo luego esta tarde con la ayuda de Gaby, por alguna razón sigue pensando que lo suyo es lo importante, que los demás no cuentan, no importa lo que les ocurra, pero yo necesito satisfacer mis necesidades y como resulta que mis necesidades me las puedes satisfacer tú, te las exijo. Y así pasa que nos encontramos muchas veces que tienes una pareja narcisista y tú das y das y das continuamente y todo lo das por él y lo quieres ver tranquilo y lo quieres ver feliz y lo quieres... Y no hay manera, no hay manera, nunca tienen suficiente. Su necesidad es constante, la persona que se la va a dar eres tú y por lo tanto nunca van a tener suficiente ni nunca van a estar bien. ¿Cómo funcionan? Esto lo veremos el lunes que viene, pero sí que me gustaría que quedara claro que al principio todo es muy bonito, muy maravilloso, entramos en esa primera etapa en que todo va muy bien y tú te quedas encantada pensando que es la persona adecuada para ti, pero como cada vez quieren más y más y más y se cansan rápidamente de las vidas sencillas y cotidianas, necesitan estímulos continuamente, cada vez te van a ir pidiendo más y la mejor manera que tienes de parar esto es cortándolo tú, porque un depredador jamás
deja a su presa. Es importante también que sepáis que los narcisistas y psicópatas son personas muy envidiosas, muy envidiosas. Te ven a ti y te ven feliz y piensan, ¿y yo por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser nunca feliz? Les molesta tremendamente que seas feliz. Les molesta tremendamente. Y por esa razón intentan que tú no seas feliz. Esa es una de las razones por las cuales actúan así. No soportan que los demás sean felices y entonces utilizan todas las estrategias que tienen para que tú dejes de ser feliz y no haya ese efecto espejo que ocurre siempre entre una relación entre narcisista y víctima. Si no lo consiguen, lo que quieren, llegan a odiar. Odian profundamente a las personas que son felices. Entonces, por eso pasan del amor a la devaluación. Es decir, primero sienten envidia y te quieren conseguir para sacar el máximo de jugo de ti, y si no lo consiguen, llega esa parte de ellos en que realmente se enfadan y odian, entonces empieza la devaluación. Empieza cuando esa relación no funciona. No ha cambiado nada en ti, tú sigues siendo la misma persona, pero esa relación ya ha dejado de funcionar. Insisto, puede ser una relación de amigas, no tiene por qué ser de pareja. Aquí nos estamos centrando más en la relación de pareja porque es lo que la mayoría de las personas quieren saber, por qué sus relaciones no funcionan. Pero lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre en relaciones entre hermanos, relaciones con amigos, relaciones con algún compañero de tu trabajo, con tu jefe. El patrón es siempre el mismo, siempre es el mismo. Es cuanto peor estés tú, mejor voy a estar yo. Necesito que tú estés mal para yo sentirme mejor. Y necesito poder darte yo ese dolor, esa herida, porque de esa manera además me sentiré poderoso. Sabré que estoy ejerciendo un poder sobre ti. Y eso es lo que a mí me hace grande, me hace importante. Sí, ese es el patrón de este tipo de personas. A ver, porque tengo tantas cosas anotadas. Bien. Hay que pensar que los narcisistas y psicópatas son personas que mienten como nadie. Precisamente porque como tienen que esconder lo que ellos saben que son en realidad, esa falta de autoestima que tienen, se acostumbran a vivir en la mentira. Lo que no pueden permitir de ninguna manera es que tú sepas lo que realmente son. Entonces se inventan una historia, un personaje que van a procurar que sea a la medida tuya. Es decir, que coincida perfectamente con lo que tú quieres ver, con lo que tú quieres oír. Mienten siempre, ya desde pequeñitos. Son unos expertos en la mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas que no vivimos en la mentira, no estamos acostumbrados a ello, ni siquiera se nos ocurre pensar que pueda ocurrir así, que haya personas que mientan. A mí si una persona me dice, ah, no, me encanta la pasta y me encanta montar a caballo, yo no tengo por qué dudar de lo que me está diciendo. Sin embargo, cuando estás con un narcisista, igual no le gusta la pasta, pero como te gusta a ti, necesita decírtelo y es capaz de comer pasta aunque no le guste, únicamente porque le está sirviendo para los fines que tienen. Siempre tienen una agenda hecha, tienen unos planes. Si ponen la atención en una persona y quieren conseguir la confianza de esa persona, van a montar todo un teatro, todo un escenario y todo un personaje para conquistar a esa persona, como amigo, como compañero, como pareja, como lo que haga falta. Por lo tanto, no hay que creerse nunca lo que dicen, hay que ponerlo siempre en duda, porque aunque sea la cosa más absurda del mundo, puede perfectamente que sea mentira. Y de hecho se han notado ya en estudios que se han hecho, la famosa máquina de la verdad, ¿no? Y cuando se hace una prueba de este tipo a un psicópata, la máquina de la verdad no se conmueve, no nota cambios. No nota las mentiras del psicópata.
Entre otras cosas porque como no se sienten mal mintiendo, pues el cuerpo no reacciona. Nosotros, las personas normales, si podemos decirlo así, cuando estamos mintiendo nos sentimos incómodos. Estamos haciendo algo que está mal. De pequeños nos enseñaron que mentir estaba mal. Y entonces eso lo recoge la máquina de la verdad. Pero a un psicópata eso no le ocurre. No se siente mal mintiendo, no se siente mal manipulando, no se siente mal haciendo daño. Es su forma de existencia, es lo que a él le sirve y va a seguir haciéndolo. ¿Sí? Otra de las características importantes de un psicópata es tener en cuenta que materializan, cosifican a las personas. En realidad, las personas son cosas a su servicio. Tenemos un combustible o algo que ellos quieren, nos vampirizan. Lo que buscan es ejercer el control mental sobre nosotros. Eso es lo que andan buscando y van a por ello sin más. Y cuando esa persona ya, por lo que sea, deja de interesarles, es algo desechable. La dejan a un lado y se enfocan en otra persona que les pueda hacer más falta. Luego más adelante, si les conviene, volverán a contactar con esa persona que dejaron para ver un poquito cómo funciona, porque como he dicho, los psicópatas consideran que sus víctimas son su propiedad. A mí lo que me gustaría que a estas alturas alguien me dijera si ha recordado alguna persona con estas características, si sabe que tiene alguien alrededor en esta situación, si alguien quiere levantar la mano y decirme, yo conozco a alguien así, eso estaría bien. ¿Alguien quiere levantar la mano? Recordad que esto es permiso para hablar. Sí, adelante, Julie Ranieri. Adelante, puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, mi ex marido con el cual estuve 18 años y afortunadamente antes de la pandemia nos hemos separado, así que sí, todo lo que dices, yo estaba así con la cabeza, me va ¿Sí? a doler el cuello para... Sí, sí, Perfecto. totalmente. Muchas gracias, Julie. ¿Alguien más ha reconocido esos síntomas en alguien cercano? Nancy también está levantando la mano. Adelante, Nancy. Compartir aquí. Tantas pantallas. Buenos días. Hola, hola. A ver si te encuentro. Bueno, sí, agradecerles, ¿no?, por toda esta charla. Y me sorprende, sinceramente, la descripción que hace de un narcisista. Te cuadra, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Claro. No te preocupes, Nancy. Lo importante es conocerlos, tenerlos bien localizados para que no entre ninguno más en nuestra vida y los que están en ella, que sepamos muy bien cómo sacarlos. O sea que no te preocupes, que vamos a ir descubriendo poco a poco eso. Lamentablemente, puedo decir que mi esposo tiene todas estas características. También mi hermana. Sí. ¿Por qué no mi papá? Sí, Rodeada sí. por gente, bueno, por personas que uno quiere, pero que realmente tienen estas características. Y es doloroso. Claro. Doloroso saber porque es verdad, Claro. piensan en ellos más que en ellos. Y al parecer que cuando uno, bueno, en mi caso estoy mal, pienso que ellos están bien. Empezando de mi hermana. Pero fíjate, Nancy, has dicho una cosa muy, muy importante. Tu marido, tu padre, tu hermano. Mi hermana. Tu hermana. Bien. Bueno, aquí ya sabemos que esto no es una cuestión de sexos. Pero date cuenta, estás rodeada de ellos. Estás rodeada de ellos. Y están dentro de la misma familia.
Es importante, por favor, los micrófonos, si os importa, cerrarlos para que no se oigan ruidos de fuera. A mí me pasó lo mismo. Como os he dicho al principio, mi padre lo era. Mi madre sufrió las consecuencias y se convirtió en otra persona tóxica. Mi hermana también lo era. Mi marido también lo era. Y a mí me gustaría saber un poquito, que todos supiéramos ahora, que tuviéramos conciencia de que dentro de una familia donde uno de los progenitores reúne esas condiciones, es muy probable, me perdonáis que se ve muy mal el tiempo, es poquito rato, pero es que no tengo cortina, lo digo porque no se me ve bien la cara. Sí o sí, eres tendente, eres carne de cañón para caer en manos de un narcisista. Y a mí para esto me gustaría presentaros a Gabriela Araujo, que ella es orientadora familiar. Ha venido aquí para darnos un poquito de luz y de información sobre cómo esas personas se convierten en psicópatas y si es verdad que los psicópatas lo son, los narcisistas lo son desde pequeñitos o qué es lo que los convierte en ese tipo de persona y por qué. ¿Qué nos puedes decir, Gaby? Si nos quieres explicar un poquito qué tipo de personas vienen a tu consulta, a quiénes ayudas tú y ver un poquito si aclaramos este tema. Claro que sí, Paz. Ante todo, muy buenas tardes a todas y también agradeceros por estar aquí, por tener este tiempo que es para vosotras importante. También quiero dar un hilo de esperanza y de firmeza y deciros también que se puede salir si alguna de vosotras que deduzco que habéis vivido esa situación ha sido afectada. También soy madre, aparte de profesional, y sé que lo más hermoso que tenemos en la vida también son nuestros hijos. O sea que enhorabuena a cada una de vosotras por estar aquí aprendiendo y sobre todo porque la información que pasa ha decidido hacer este tipo de taller no solamente es para vosotras. Yo vengo desde el aspecto de la orientación familiar y para mí es de vital importancia ayudaros a todas vosotras a saber detectar, combatir y sobre todo cómo remediar. Porque lastimosamente existen personas que poco a poco han ido perdiéndose en sí mismas y tanto dolor, tanta frustración y tanta ira les han convertido en un ser que realmente no nacieron así. Pero al final, este tipo de personas las tenemos más cerca de lo que podemos creer y tenemos que aprender a saber a poner límites. Hoy vamos a hablar sobre todo, hoy me voy a centrar yo, por supuesto, como especialista que soy en el tema de la familia. Lo que nos comentaba Paz ha sido unas características bastante asertivas, bastante específicas, perdón, para poder darnos cuenta de ese perfil. Pero ese perfil no solamente se da en el narcisista, se da también en un maltratador psicológico, que también a veces nos confundimos porque pensamos que nos estamos yendo más allá y resulta que no nos hemos dado cuenta y repetimos patrón con muchas parejas. Y no nos damos cuenta de que parece que necesitamos al chico malo, al que necesitamos que nos controle, que nos domine, porque literalmente es lo que nos han educado. Así que vamos a ver también yo quiero también lanzar una lanza de esperanza y de decir que la familia es el pilar fundamental para poder evitar este tipo de masacres que se puede decir. Porque realmente cuando llegamos a las manos y compartimos, como acaba de decir Julie, 18 años de nuestra vida, ya no se trata solo de mi efecto, cómo yo me he vivido, cómo he sentido, sino si tengo hijos también, lo que ellos también han sido educados. Y como mamá, si eres mamá o estás teniendo a alguien a tu cargo, es importantísimo que tú sepas cómo. Y para continuar y empezar con todo lo que es la materia de la familia, me encanta, Paz, esa iniciativa, enhorabuena, te auguro grandes éxitos y sobre todo que haya muchas mujeres que puedan escuchar esta información porque todas necesitamos estar unidas y que esto se acabe. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que educamos. Porque nosotros tenemos una gran misión en esta vida y el hecho de que también podamos compartir y tener a ese niño, inculcar principios, valores y a veces también no somos conscientes de la violencia que infringimos con nuestros pequeños. Por eso es importante aprender a detectar aquellos gestos de violencia silenciosa que sin darte cuenta
has vivido durante toda tu infancia. Y por eso es que no es que quieras ser mala persona o quieras crear un hijo narcisista, es que simplemente es lo que te han enseñado, no tienes otro. Padres y madres venimos sin manual, ¿a que sí? Así que hoy también a todas las personas que se vayan identificando con respecto al tema de cómo hemos sido criadas, porque seguimos en una sociedad en la que nos dicen que como eres mujer te tienes que comportar así y como eres hombre también, que como somos mujeres tenemos derecho a y no tienes derecho a B. Y esa película seguimos generando a lo largo de generaciones y nuestros niños son los afectados, nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, el papel importante de qué figura paterna o materna tengo en casa. Se nos ha hecho creer durante años, yo nací en Ecuador y llevo 20 años en España, monto mi centro de orientación familiar aquí en España, en Madrid, porque yo soy la primera que, debido a la inmigración, me casé muy joven, me casé con 15 años, por todo ese sistema que me hicieron creer. Y seguro que muchas de nosotras aquí nos reflejamos, que si no eras castas, que si no eras buena, ¿no? Toda esa violencia de la sociedad que nos infringe a la propia mujer. Luego después me casé, estuve casada por 5 años, fui madre y al final las cosas se terminaron. ¿Cuántas veces tuve que escuchar que una familia monoparental era una familia destruida? Y esas son las primeras violencias que empezamos a sufrir, porque no solamente se trata de que yo he sufrido violencia en mi familia, en mi seno, sino que esto es una cadena continua. Y si a día de hoy has tomado la decisión, te has separado y estás construyendo tu vida, por favor, quiero que pienses que tú y solamente tú eres la persona indicada para poder apoyar a tu familia y a ti mismo. No eres una familia rota, no necesitas a otra persona, necesitas simplemente reencontrarte contigo misma, aprender herramientas de gestión emocional y sobre todo sacar ese amor tan grande que tenemos las madres y los padres también por nuestros hijos. Y volviendo a la parte de la infancia, los narcisistas y los psicópatas se hacen. Y normalmente siempre todos los estudios están más que garantizados y bueno, cuando vienen a consulta y yo tengo que presenciar los encuentros entre las familias, porque trabajamos terapia familiar, vemos como uno de ellos es el que educa a su imagen y a su semejanza para que justamente haya un tema de un vínculo. Hoy os voy a dar una información ya no solamente que os va a servir por el tema del narcisismo y del psicópata, sino porque a día de hoy tú también tienes que aprender a reconocer cuál es tu tipo de apego. Somos víctimas, como decía, no porque a veces quieres, porque tú literalmente no eres consciente de que quieres que te maltraten o que quieres que te humillen, te sometan, no lo eres. Pero lastimosamente como vives educada en un apego ansioso o en un apego evitativo, no tienes una autoestima, no tienes un espíritu crítico, no te has desarrollado a nivel emocional y psicológico y es por eso que dependes de este tipo de patrones, de este tipo de personalidades. Entonces, necesitas que alguien piense por ti, tome decisiones por ti o que siempre te esté dando órdenes o humillando. Y fijaros cómo es algo tan importante nuestro papel como madres, que es maravilloso, porque si tú vienes de una familia en la cual vienes con 2 padres, quizás uno más autoritario y la otra persona que le cuesta poner límites, el niño entra en conflicto. Entonces, necesita de alguna manera tener que involucrarse a nivel emocional con los 2 padres. Y como seres humanos que somos, necesitamos desarrollar estrategias a nivel emocional, psicológico, para poder tener el amor de papá y de mamá. Entonces, si mi padre tiene un perfil narcisista o mi madre, yo tendré que hacer cosas para que ellos me vean de igual a igual, para que de esa manera me den su amor. Entonces, fijaros cómo el castigo emocional que se da desde que somos pequeños va generando una consecuencia natural del castigo emocional, va generando una personalidad rígida y fría. Y ahí sí empezamos los problemas. Porque la falta de empatía es una de sus primeras características en este tipo de personalidades. Por eso tú como madre, yo abogo y desde mi centro de orientación abogamos por una crianza sin castigos. Por supuesto que está implícito los físicos,
pero lo emocional es lo que devasta a un niño. Y si no somos conscientes que mi hijo o mi hija se está volviendo un dictador, que a mí me cuesta ponerle límites por miedo, pero no porque realmente le tengas miedo a un niño, sino simplemente porque tú no has sido educada en seguridad, no crees en ti, tienes una autoestima bajísima, entonces eres carne de cañón o quizás también eres una persona muy sensible. Eso te afecta de primera mano. Muchos de nosotras tenemos que educar a niños hoy en día que son muy sensibles. Y esa extrema sensibilidad es su peor cruz cuando debe ser su mayor fortaleza. Por eso tú como madre tienes que parar, observar y mirar qué tipo de apego tienes tú. Si quizás yo tengo un apego en el que siempre mi padre o mi madre me dejaba y estaba en el tira de afloja de me voy, vengo, hoy pierdo, eso es lo que estoy habituado a hacer. A mí todavía me sorprende cuando vienen muchos padres a la consulta y me dicen, es que mi hijo siempre está ansioso, y es que es así. No, la ansiedad no se puede normalizar. Eso no es un signo de salud, es un signo de enfermedad. Entonces no podemos en un niño pequeño normalizar algo que no está bien. Eso significa que el niño está viviendo constantemente en ansiedad. Dime, Paz. No, perdona, solamente es que no, quería que terminaras la frase, pero es que me parece importantísimo esto que acabas de decir. O sea, cuando tenemos un niño que está ansioso, hemos de ir a descubrir un poco qué es lo que está pasando porque algo falla. No podemos hablar de estos niños que, no, es que mi hijo es hiperactivo, tal, le doy una pastillita para... No va por ahí, ¿verdad? No. No, o sea, por supuesto lo que no. tendríamos que hacer es consultar con un especialista, con un terapeuta, a ver por qué ese niño hay algo que falla en él porque está tan ansioso, ¿no? Sí. Y pasa mucho que en muchas ocasiones estamos pasando nosotros como padres por un divorcio, no hay buena relación en la pareja o quizás no tengo tiempo, que nos pasa a muchas madres porque yo soy una familia monoparental y a mí me ha pasado mucho eso, ¿eh? No tengo tiempo por estar trabajando. Y el niño siente constantemente tu ausencia, siente constantemente que te vas, que no te tiene. Y el niño literalmente necesita una figura de apego, una figura en la cual pueda sentirse acogido. Y cuando una persona se va desarrollando con una personalidad fría y rígida, no desarrolla empatía, es porque de pequeño literalmente fue abandonado a nivel emocional. Y esa persona, todos desarrollamos, cuando tenemos un impacto emocional, un trauma, desarrollamos mecanismos para ocultar ese dolor tan grande, que literalmente llega a ser un infarto al corazón. Pero como no llegamos a morir o no nos sale sangre, muchas madres no sabemos reconocer que a mi hijo le está dando un infarto emocional. Por eso está desarrollando ese tipo de comportamientos o cuando empieza a desarrollar malos comportamientos. Entonces tienes que aprender a desarrollar qué tipo de apego yo primero fui educada. En un apego ansioso en el que siempre estoy corriendo detrás, en el que siempre parece que se me va la vida, en el que tengo que estar demostrando a todo el mundo que soy una persona y que me merezco cosas. O quizás también en esos apegos en que muchos padres, sus hijos vienen llorando y lo único que es mirarle y decirle, no pasa nada. Cuando el niño literalmente necesita que lo toques, necesita que lo escuches, necesita que le prestes por lo menos 5 minutos de atención. De hecho, muchas veces, uno de los conflictos más grandes que se da en la pareja, si no, corríjanme si me equivoco, es cuando la persona se calla y no te habla. Y tú estás... ¿La persona te refieres al niño? No, en una pareja, cuando tenemos un problema y uno de ellos o de ella se calla y no te ignora completamente. Qué dolor es para nosotros o para nosotras, ¿no? Porque haces todo lo posible, entras en cólera con tal de que te escuche, que te diga. Muchas personas dicen, prefiero que me grites o que me insultes, pero háblame, no aguanto ese vacío. Pues de la misma manera también, imaginaros los niños pequeños. Y todo este tipo de... Adriana está levantando la mano, no sé si tiene alguna duda. Sí, no, Perdona, Gaby, pero es que es importante que vayan quedando claras las cosas tan importantes que nos dices, ¿eh? Perdona que te interrumpamos. Yo les Sí, quería Gaby. compartirte, Gaby, que es eso de ignorar al otro es casi Es una horrible. tortura, está tenido en cuenta como una tortura psicológica, y hay familias donde no se habla, no se dialoga,
Y esta falta de atención, ni siquiera la mirada, ni siquiera la palabra, ni siquiera para decirte una mala palabra. Es más grave esto de ignorar que por ahí tanto como la violencia física, y está invisibilizada. Y es que ese es el castigo emocional. Sí, ese es el castigo emocional que literalmente hace que se transforme la personalidad de tu hijo, porque estás criando la parte primordial de los 0 a los 7 años, donde ellos prácticamente, tú eres su único reflejo, tú eres esa persona en la que todo lo que digas o lo que hagas, para ellos es ley. Entonces, si tu manera de comunicarte ya es violenta, porque esta manera de comunicarte es violencia, ¿de acuerdo? Entonces, Violencia silenciosa. esos niños y esas niñas aprenden que cada vez que tienen un problema tienen que esconder sus sentimientos, que no tienen derecho a expresarse, que no tienen literalmente oportunidad de decir lo que sienten o de buscar soluciones por un simple error que muchos padres no saben cómo gestionar los problemas en casa. O sea, estas pequeñas píldoras que os estoy diciendo, tenéis que ser conscientes, ahora te doy la palabra, Paz, No, tranquila, para que justamente podáis ver, para evitar, porque muchas veces me preguntan, pero qué debo hacer para no criar a un hijo tirano? Y el mal mayor, ¿no? El tema del narcisismo. Pues en tu casa tú tienes las herramientas a nivel emocional. Dime, Paz, ¿qué ibas a decirnos? No, que por entender un poquito todo lo que nos estás comentando, que yo decía que estas personas con este trastorno de la personalidad, estos trastornos emocionales que vienen de la infancia, podríamos decir que de padres con ese trastorno, narcisistas, psicópatas, los hijos pueden salir o bien psicópatas o bien víctimas. Y por lo que tú me estás diciendo, víctimas serían esas personas, esos niños que no se atreven a hablar porque no se les ha escuchado nunca. Esos serían el perfil de víctima. Y luego los tiranos son los que más adelante se pueden convertir en narcisistas. ¿Es así? Es que ¿O lo he entendido mal? No, sí, es que la educación viene en casa. La personalidad de un niño es totalmente inocente. Los niños son dulzura, son amor y a ningún niño consciente quiere hacer daño a otra persona. Por supuesto. Pero lastimosamente la educación queda tan marcada en casa y tú eres su figura de referencia que hay una cosa que tenemos que ser conscientes y educamos no solamente a través de las palabras, sino con el ejemplo. Tus actos son los que determinan. Y sobre todo en las etapas primordiales, cuando se va forjando el criterio, cuando los niños necesitan saber que tienen una figura emocionalmente segura, que pase lo que pase, el niño sabe que puede contar con un adulto de referencia, es lo que hace que vayan desarrollando esas cosas. Vamos a dar la palabra a Patricia. Patricia, dinos. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Adelante, Pat. Saludos desde México. Yo creo que en parte también esto nos viene pues culturalmente, ¿no? Porque al menos en México, digo, en toda América Latina, quizá también en España, digo, en muchos países, todo esto lo heredamos desde los abuelos y desde siempre. Entonces, pues obviamente se convierte en un círculo vicioso, que si el abuelito educó de tal manera a los hijos, a las hijas para ser como al servicio de los hombres, entonces pues obviamente todo esto nos trae una serie de crisis que se van ampliando a lo largo de la historia de una familia. Y pues al menos en mi caso, pues yo así lo vi, ¿no? También en mi familia, pues hay el famoso machismo entre mis hermanos y pues desde que conozco también, pues es grave, es triste y es una triste realidad en todo el mundo, creo yo, pero se acentúa particularmente en algunos países. Al menos en México el machismo es un cáncer, es un problema de la sociedad muy grave y pues en eso tenemos que trabajar, no solamente las mujeres, sino que también los hombres deben de aceptar, pues intentar desarraigar ese tipo de problemas de nuestra sociedad.
Por supuesto, Patricia, y tienes yo estoy segura que todas aquí estamos a favor de ello, ¿no? Pero nosotras también estamos encargadas de educar, así que para ayudar a estos niños y a estas niñas, nosotras tenemos que dejar de diferenciarnos como mujeres y como hombres, porque cuando empezamos a darnos cuenta de que si me pinchan me duele, da igual quién sea, tengo todos los mismos derechos. Entonces, gracias Patricia por tu intervención. Si alguien también quiere intervenir o contarnos su caso o contarnos quizás una infancia que ha tenido un poco más delicada, también por favor es el momento, permiso para hablar. Julie está levantando la mano. Adelante. Hola. Bueno, cuando decían esto de los padres y que probablemente yo también tengo algún narcisista por encima, así es, mi padre no puedo decir que es como un psicópata hecho y derecho como mi exmarido, pero sí tenía como rasgos donde mi mamá también no ponía límites por no pelear y bueno, también eso he aprendido que nada, que se hereda también desde de lo cotidiano, ¿no? Del naturalizar, que esa era la forma. Y después yo lo que me di cuenta, yo tengo 3 hijos, yo me di cuenta que cuando crié a mi primera hija estaba como un poco más disponible y digamos la situación no era tan grave, entonces estuve mucho más disponible para ella. Y con mi segunda hija reconozco que ya la cuestión no estaba tan bien. Con mi marido, entonces me doy cuenta que cuando ella era chiquita yo estaba como, todo ese enojo que yo tenía y esa impotencia, creo que de alguna forma me jugó en contra y le jugó en contra a mi segunda hija. Y de alguna forma no estuve tan disponible como para poder escucharla y estar, y creo que hubo mucho más de esto de descargarme un poquito más con ellas, sin ser muy consciente de ello, ¿no? Esto de bueno, basta, y de estar quizás más centrada en lo que me estaba pasando a mí y minimizar, por supuesto, yo ahora estudio una carrera que tiene que ver con todo esto, así que hoy puedo ver las cosas de otra manera, pero en ese momento es como que uno no piensa que uno le está haciendo un daño porque, ay, mamá, y uno, bueno, basta, es como que uno está con tan poca paciencia y tiene la energía puesta en tantas cosas de defenderse y de nada, de no saber qué hacer, que nada, lo terminan, digamos, cobrando los niños, ¿no? Y hoy tengo una hija que, por suerte, con la ayuda profesional, esto de la niña ansiosa, la niña que pide, ya tiene 11 años, bueno, trabajando con una psicóloga era justamente esto, ¿no? El aprender que ella no es ansiosa porque es ansiosa y nació ansiosa, sino que tiene que ver en qué tan disponible estuve yo y bueno, y ahora tratar de aprender a estar disponible y de generar una relación totalmente diferente y yo no estar a la defensiva y nada, se puede, creo, estamos avanzando. Me alegro profundamente, Julie, que bueno que vivas esta experiencia. Decirte que yo también fui esa madre en piloto automático, por eso somos padres y madres sin manual. No es que no queramos, porque es lo más grande y lo más bonito que tenemos nuestros hijos, ¿no? Pero lastimosamente hay momentos en los que no estamos disponibles, pero no solamente para ellos, sino para nosotras mismas. Porque el hecho de ser madres, hay momentos en los que primero nos abandonamos nosotras como personas, entonces no podemos dar a nuestros hijos esa presencia que tanto nos piden. Así que enhorabuena, porque yo también salí de ese conflicto, por eso monto mi centro de orientación familiar, porque yo tuve muchos problemas a nivel de violencia de género con mis propios hijos. Entonces sé lo que conlleva haber sido esa madre ausente a nivel emocional. Y por eso hoy me dedico a dar conferencias y todo lo que hago desde el centro para que las madres tomemos no solamente la responsabilidad que significa tenerlos limpios, educarlos, tenerlos llenos de valores, sino que realmente la base fundamental para que este tipo de patrones y de personalidades no crezcan y no se desarrollen es el amor. El amor es lo único que realmente nos sana, la unión, el que los niños sepan que nos tienen ahí a nivel emocional, no tenernos porque estamos con ellos al lado con un móvil. Que cuando tu hijo llore o cuando se sienta triste, aunque tengas que estar haciendo 1000 cosas, lo más importante es mirarle a los ojos, tocarle y solamente escucharle, preguntarle cómo se siente. Fijaros que uno de los particularidades de este tipo de personalidades en una persona es cuando los niños dejan de expresar cómo se sienten. Si tú a un niño pequeño le preguntas, ¿cómo estás? Él te dice
su sentir. Es que hoy me hizo el amigo sentir mal, me hizo sentir, pues te habla de sus emociones. No es como nosotras, que somos adultas y cuando nos preguntan, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestra frase? Bien, estamos bien. ¿A que sí? Aunque no estemos bien. Pero esa singularidad hace que nuestros niños se vayan cerrando, se vayan volviendo duros, rígidos. Y nuestra labor como mamás es ayudar a que nuestros niños aprendan a resolver esos momentos y que esa gestión emocional sea acorde a esos momentos. Que no pasa nada por sentir miedo, que no pasa nada por sentir rabia o envidia, que solo es una emoción. Que no eres mal niño porque quizás no sacaste las mejores notas. Que no eres mala persona porque quizás tu padre en su dictadura que tienen, ¿no? No le haces caso porque resulta que el niño se siente herido. Y para eso, yo lo veo desde el centro, es importante que uno de los progenitores sepa cómo, tenga, perdón, herramientas a nivel emocional para que enseñe a los hijos. Yo imparto escuela para padres y muchos de ellos imparto con este tipo de problemas, porque el problema continúa en el desarrollo de esos niños. Y tú como madre enséñale gestión emocional, enséñale cómo expresarse, enséñale a decir no, enséñale a que aprenda a reconocer cómo se siente en cada momento. Y yo quiero decirte, hay una frase, todos tenemos derecho a expresar lo mal que nos sentimos. Te puedes enfadar, tienes derecho, pero lo que no tienes derecho es a acabar a la persona de enfrente, a humillarla, a someterla. Y muchos niños, como son, no tienen un aprendizaje de una gestión emocional porque en casa no les hemos enseñado. Y con este tipo de perfiles lo que hacen es o se callan o reaccionan. Entonces los niños, eso es su modo operandi con respecto a todos y luego después no somos conscientes que nuestros hijos están desarrollando una personalidad narcisista. Dime, Carolina. Hola, me gustaría compartir un poquitito algo que te estoy escuchando y digo, qué interesante con esto de la gestión de la emoción de los niños, ¿no? Hay un dato que es desde la neurociencia, muy fantástico desde el cuerpo, que es que cuando un niño está, por ejemplo, con una pataleta, una maña, un capricho, un enojo, uno vaya y lo abrace. Aunque esté enojado, aunque no quiera que lo abraces, no, porque vos sos mala, mamá, estoy enojada con vos, no quiero que me abraces. Igual vas y lo abrazás 2, 3, 5 minutos a la fuerza, forzada la situación, pero lo abrazás. ¿Qué pasa? Cuando uno abraza, se activa el sistema parasimpático y produce que se liberen diferentes químicas en el cerebro, dopamina, serotonina, y hay una calma que se produce. Esto yo lo he probado con algunos alumnas y después me cuentan que vienen solitos los nenes, les sacuden el brazo a la mamá y le dicen, mamá, abrázame que estoy enojado. Y le piden que la abracen porque saben que eso los calma. Entonces este contacto que hablábamos de que los toquen, de que los abracen, todo esto es una forma tan pava de gestionar, ¿no?, la emoción, tan sencilla, lo hacemos con un abrazo y logramos equilibrar y modular esa emoción para que no esté desbordada. Tengo derecho a estar enojado, como dices tú, pero también necesito que me comprendan mi enojo, que estoy frustrado y que me puedan contener en esto que me estoy atravesando para poder superarlo, ¿no? Eso, perdón, un pequeño... Gracias, Carolina, por tu aportación. Por supuesto, porque es muy sencillo amar a hijos buenos. ¿A que sí? Es muy sencillo amar cuando todo va bien. Eso es muy sencillo, pero ¿qué pasa? Que nuestra labor no solamente está en la sencillez, sino está en desarrollar una personalidad que a pesar de esas dificultades también se merece amor. Que no porque se encuentre en ese momento tú te tienes que dejarle de querer. Y cuando tú aprendes a reconocer qué tipo de apego tienes hacia te educaron en tu casa, es mucho más sencillo para ti, ¿vale? Para ti. Porque una de las losas tan grandes que tenemos las madres cuando nos hemos dado cuenta de que hay un perfil maltratador en nuestra vida y es el padre de mis hijos, ¿vale? Nos culpamos esta vida y la otra. Y estamos constantemente en ese episodio que no somos conscientes del daño que nos hacemos y les hacemos a nuestros hijos, porque te vuelves literalmente una madre indiferente. Intentas no sentir esa culpabilidad y eso te hace que te vuelvas más dura, más cerrada. Entonces, cuando ya aprendes a detectar, bueno, pues resulta que por lo que yo he vivido, os pongo mi ejemplo, yo viví en un apego ansioso porque mis padres se marcharon de los dos de país y eso me hizo tener te vas, vuelvo, te vas, vuelvo, te vas, vuelvo. Bueno, pues... Y mi madre, pues es una persona muy autoritaria, no porque ella quiere, sino porque ella pasó unas experiencias muy duras en su vida y tuvo que desarrollar ese tipo de personalidad.
cuando yo era más pequeña, pues la criticaba y pensaba que era una mala persona, que no me quería. Pero poco a poco, después de muchos años y con todo también lo que desarrolló, y sé que mi madre no es que no me quiere, me adora, me ama y está ahí siempre, pero de otra manera. Y para mí es tan importante que el tacto es la manera en la que yo conecto con las personas. Tú como madre tienes que aprender a reconocer cómo conectas con tus hijos. Conectas contigo misma, porque de eso se trata nuestra labor para evitar desarrollar un hijo dictador, un hijo tan cerrado, tan duro y tan rígido, porque es lo que pasa. No tienen pensamiento autocrítico, no tienen autocrítica, no tienen el tema tienen una disociación en la cual o todo está bien o todo está mal. Controladores, todo ese tipo de rasgos que se van desarrollando en los niños, necesitas tú aprender a conectar con tu hijo para que en el momento literalmente que tenga un ataque al corazón, que aunque no se abra, tú sepas acogerlo, para que de esa manera conecten corazón con corazón. Eso es lo que va a evitar que tú desarrolles un hijo con unas características de esta personalidad. Pero si ya has visto que estás ahora mismo con ese perfil, que empiezas tú a sufrir sus malos tratos, que pasa mucho, ¿vale? En consulta me dicen, es que el padre se fue hace 15 años y no puede ser posible que ahora él me castiga a mí. Que pasa a muchas madres también. Aparte de pedir ayuda, por supuesto, el pilar fundamental eres tú. Reconstrúyete, que en el cuarto taller te darán un montón de herramientas para que también lo sepas. Y tú a nivel personal, por supuesto, vuelvas a ser tú misma la que realmente eres. Y continuando con el vínculo emocional, yo tengo que aprender a desarrollar un vínculo sano, equilibrado, no perfecto. Debido a la exigencia de ser mujer y de ser madre, constantemente nosotras somos las que nos exigimos la perfección muchas veces con nuestros hijos. Que vayan súper limpios, que vayan no sé qué y se te va la vida. Y cuando realmente tu hijo necesita conocer que tiene una madre que llora, que tiene una madre que también le duele cuando le dicen palabras que toca su sensibilidad, ¿de acuerdo? Necesita también escuchar que esas palabras también le afectan a ella. No somos débiles, porque no somos rocas, somos personas. Una de las particularidades de muchas madres que tienen hijos narcisistas siempre dicen, es que yo como he sido una madre débil, pues no he sabido llevar a mi hijo. Y no es que no eres una madre débil, es que quizás vienes derivada de un abuso o de una humillación constante por parte de tus padres. Y la degradación, cuando ya fuiste adulta, continuó, porque ya eres tú sola la que sigues degradándote. Dinos, Paz. No, es que me parece fascinante lo que estás diciendo, porque es que claro, es que estás dando en el clavo. Es que dejemos a un lado ya las culpabilidades. Lo importante es tener la información y además conocernos un poquito mejor y conocer bien cuál es el problema. Es que si tú lo has pasado mal en tu infancia, si tú has crecido con el mensaje aquí de que no vales nada, es difícil que tú puedas transmitir a tus hijos una seguridad que no existe. Entonces, no nos culpemos tanto, no puedes decir yo es que soy una madre débil, es totalmente injusto. Mira, tú has hecho lo que has podido. Ahora está muy bien que tengas este tipo de información como lo que estamos impartiendo hoy, que acudas a centros de ayuda como el de Gaby, que te ayuda a empoderarte, a darte los tips necesarios para reconducir este problema que tienes en casa. A ti y a tu familia, porque eso es lo más importante. Cuando ya tenemos problemas, decimos que la familia se vuelva a unir, ¿no? Claro. Es que cuando alguien de la familia tiene un problema, el problema lo tiene toda la familia. Por lo tanto, hay que centrarse en el problema está entre todos. Hay que hablar con todos, de qué manera le repercute a cada uno. Porque lo que a mí me está pareciendo bien, a mi hermano le puede estar haciendo muchísimo daño. Por ejemplo, en familias donde hay un progenitor que tiene ese perfil ya declarado de narcisismo o psicopatía, se dice que establecen roles con sus hijos. Está el hijo dorado, está el hijo chivo expiatorio, está el ninguneado. Esos roles existen. Esos roles existen y es así. Eva, por favor, si puedes desactivar tu micrófono, me ayudarás mucho. Gracias. Esos roles existen en las familias.
Es una de las formas de evaluación que las vamos a ir viendo el próximo lunes, cuáles son todas las técnicas, pero los padres narcisistas lo hacen, cosifican a las personas y no tienen capacidad para amar, por lo tanto, utilizan tanto a su pareja como a sus hijos. Y pasa esto, algunos hijos se convierten en víctimas y tienen una falta de autoestima impresionante, otros se convierten en verdaderos tiranos. Pero también son víctimas de esos padres. Por supuesto. Se han construido de esa manera todo por ser el fuerte de la familia, para tener ese premio tan reñido, ¿no? Es horrible. Tener que llevar a cargas, a la espalda, cargado, el peso de tu padre, que considera que tú eres el mejor, que tú eres maravilloso, que tú lo tienes todo y que tú tienes que hacer lo que él te diga y vas a ser médico igual que papá, porque papá quiere que seas médico y se tiene que sentir orgullosísimo de ti. Y tú a lo mejor quieres ser bailarín de ballet clásico o quieres ser pintor de paredes. Es una carga impresionante. Pero a lo mejor tu hermano, a tu padre lo está llevando, o tu madre lo está llevando de otra manera, ¿no? A lo mejor es como me pasó a mí. Es decir, yo era la que no existía, o sea, era transparente totalmente. Podía hacer cualquier cosa. Yo recuerdo con 13 años salir por la noche y que a mí nadie me controlaba. De hecho, un día me dejé las llaves en casa y me tuve que quedar a dormir en el jardín. Nadie, ni mi padre ni mi madre se preocuparon por mí. Si lo hubiera hecho mi hermana se hubiera preocupado. Entonces, Gaby, me gustaría que nos hablaras un poquito de estos distintos roles. Seguro que te vienen personas a tu centro que les ayudas en este sentido. Sí, y eso es lo que te iba a comentar, Paz. ¿Qué ocurre cuando los hijos ya se han posicionado y uno ya es el reflejo de uno de los padres con este tipo de personalidades? ¿Qué pasa con el otro hijo? Muchas veces nos pasa que nuestros hijos empiezan a desarrollar malos comportamientos y en la familia no entendemos por qué. Y esto es como la búsqueda, o sea, hay un solo problema, la búsqueda del reconocimiento de ambos progenitores o de uno de ellos sobre todo y la búsqueda del amor. Entonces, si un hijo entiende que no es deseado, que es rechazado por sus padres, que no es amado, empieza a desarrollar conductas autodestructivas. Porque si somos conscientes, ningún adolescente es conflictivo. Busca el conflicto para autodestruirse. Porque o tiene tanta rabia hacia sus progenitores, pero por el tema de la lealtad familiar, hay el tema de la lealtad familiar, por Dios, lo que nos fastidia la vida. Preferimos hacernos daño y si no, a día de hoy, nosotras mismas, preferimos enfadarnos con nosotras mismas, tener un dolor de estómago o lo que sea, o callarme antes de decirle algo a mi madre que quizás tendría que decirle 3 palabras para que deje de controlar mi vida. Estos rasgos característicos de una persona que se empieza a autodestruir a ella misma o a él mismo son las consecuencias naturales de cuando los hijos tienen que vivir esa separación y ellos tienen que buscar de alguna manera su rol en la familia. Por eso uno de los 2 padres tiene que por lo menos ser conscientes que si hay una persona con este tipo de anomalía, que yo siempre la llamo, y es que literalmente como no puede empatizar, como no puede sentir amor, porque está totalmente destrozado, ¿de acuerdo? Aunque parezca de fuera que están bien, es que literalmente por dentro están destrozados, ¿vale? Entonces no puedes pedir amor, empatía o respeto a una persona que no sabe cómo, o sea, que ya es que nadie le enseñó, se mal acostumbró y en su patrón y en su sistema de educación es lo que hay. Entonces, por tu salud psicológica y emocional, apártate y enseña a tus hijos a saber contrarrestar este tipo de violencia, porque la violencia no solamente se genera en ellos, sino luego después son tus hijos abducidos y muchos de ellos consiguen de que los niños crean que eres tú la mala persona, que eres tú la que le has maltratado y le maltratas, que eres tú la que le has abandonado. Y lastimosamente a nivel legal hay cosas que no se pueden demostrar. Entonces, tienes que ser inteligente a nivel emocional. Ese es uno de los grandes problemas de la violencia silenciosa, ¿no? Que la padeces, pero no puedes demostrarla, no hay signos. Y por lo tanto, tienes muy pocas herramientas
la única que de verdad funciona es la información. Tener la información adecuada para saber cómo reconducir la historia, y hoy Gaby nos lo está explicando perfectamente, o bien cómo parapetarte contra esas personas y no caer en sus redes. De todas maneras, con lo que estabas comentando, Gaby, a mí me gustaría compartir un poquito mi experiencia, porque mi madre, que fue alcohólica, y yo recuerdo que en casa se recibían unas palizas, unos insultos, unas vejaciones, horrible, era horrible. Pues ha pasado lo siguiente: yo tengo 2 hermanos y yo soy la tercera. Mis 2 hermanos nunca perdonaron a mi madre, no se pusieron en su papel, no quisieron entender qué es lo que hacía que ella funcionara de esta manera, y realmente cuando mi madre murió ellos seguían odiándola, y yo lo entiendo, o sea, el dolor que nos ha ocasionado mi madre ha sido increíble. Yo, en cambio, por lo que sea, intuición, llámale como quieras, ayuda divina, todo lo que quieras, yo me interesé por saber por qué mi madre era así. Y entonces empecé a investigar, investigué con mis tíos, con mis abuelos, pregunté a sus amigas, de todo, hice una reconstrucción y me di cuenta exactamente de lo mal que lo había pasado mi madre en su vida. Me di cuenta de qué es lo que estaba haciendo mi padre, que para todos era el ser maravilloso, simpático, amable, inteligente, buen amigo, lo era todo para todo el mundo. Y sin embargo, el foco del problema estaba ahí, y mi madre era la víctima. Y os tengo que decir que los últimos años, antes de morir, mi madre dejó la bebida, y yo tuve el inmenso privilegio de ayudarle en esa fase. Fue muy bonito, además, porque aprendí un mundo nuevo, ¿no? El de los alcohólicos anónimos. Fue maravillosa la experiencia, fue un regalo más de mi madre, y los últimos años fuimos íntimas amigas. O sea, nos lo contábamos todo. Yo descubrí una persona que no tenía nada que ver con la que había sido antes. Claro, para eso tuvo que alejarse de mi padre, solucionar su problema con la bebida, empezar a quererse, y por lo tanto, dejemos la culpabilidad, dejemos los juicios, y sobre todo pongamos tiempo, ganas y amor en intentar ayudar, en intentar entendernos entre nosotros, entre los miembros de la familia. ¿Es así, Gaby? Sí, sí, estaba leyendo un mensaje que nos pone Marisa Fernanda, que nos dice: trabajo con víctimas de violencia y ver a esas mujeres y niños llegar con esas historias, ver ver cómo sostienen el vínculo con lo violento. Nos pone Marisa Fernanda. Violento, gracias. Sí, es terrible ver eso. Bueno, es terrible. No, yo no lo veo terrible. Yo es como cuando una vez que ya lo ves, una vez que lo detectas, es cuando enseñar, ¿no? Enseñar, porque yo siempre digo, padres y madres venimos sin manual, y lo que decía Paz, hacemos lo mejor que sabemos con todas esas herencias que llevamos cargadas. Entonces, si una vez tú aprendes a reconocer, está bien, pues resulta que yo he desarrollado una dependencia emocional y me cuesta muchísimo tomar decisiones, no sé decir no, necesito que alguien me dirija la vida porque no tengo un pensamiento crítico, no sé tomar decisiones, necesito que alguien siempre me esté controlando o me esté diciendo lo que debo hacer en mi vida. Bueno, reconócelo, es lo que sabes, pero ahora toma acción. Empieza a desarrollar una valía como persona, seguridad para que esas carencias afectivas no te sigan pasando factura. Y lo más importante, que no sigas educando en lo mismo a tus hijos, sino que literalmente cortes, definitivamente cortes ese vínculo insano que estás desarrollando también en ellos. Porque al final trabajamos, nos esforzamos, todo esto, y a mí que me toca en esta charla la parte de la familia, lo hacemos todo por amor a nuestros hijos. Entonces seamos un poquito más valientes de lo que ya somos, porque salir de una situación, eso significa ser muy valiente, significa reconocer que no sabes y que por eso simplemente te falta información adecuada. Eso es lo único que necesitas, información adecuada, para poder reconocer, comprender y saber actuar de otra manera. Exactamente. Fíjate, nos dice Patricia Rogel, en el caso de una persona que no acepta o no se da cuenta de que está viviendo esa violencia o que es un violento, digo, ¿hay alguna forma de ayudarle? Claro, es muy diferente, Patricia, es muy diferente
estar recibiendo la violencia que administrarla tú. No tiene absolutamente nada que ver. La persona que administra esa violencia está demostrado y estudiado que, por supuesto, se dan cuenta de lo que hacen. No es que estén enanejados, para nada. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. El problema es que el fin justifica los medios. Son personas que han estado muy dolidas y hoy Gaby nos ha explicado un poquito sobre esto, sobre personas que a lo largo de la infancia han sufrido, lo han pasado mal, se han sentido ninguneados y han tomado la postura de salvaguardarse para que eso ya no les ocurra más. Si para eso tiene que caer alguien o tienen que pisarle el cuello a alguien, no hay ningún problema, lo hacen. O sea, esa es la persona que administra ese tipo de violencia. Y la persona que la está recibiendo, ahí eso es más complicado. La semana que viene vamos a ir hablando un poco de cómo funciona esto. El tercer lunes vamos a estar hablando de los síntomas de las personas violentadas, y ahí vamos a tener a Carolina Suez, que nos va a estar ayudando con este tema. Es que quiero ir muy despacio porque quiero que todo el mundo tome conciencia de cuál es el problema y hasta qué punto llega. Y lo vamos a ir hablando poquito a poco. Pero hay una gran diferencia. Muchas personas, y a mí me ocurrió, yo he tardado casi 50 años en darme cuenta de que yo era víctima. O sea, yo me he pasado 50 años pensando que yo no servía, que yo era una inútil, que era demasiado tímida, que era todo. 50 años creyéndome que yo tenía la culpa de todo. Y todo esto era una maniobra de la persona que me estaba administrando ese maltrato. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Simplemente, si tú crees que te sientes mal, si tú te das cuenta que tienes síntomas de insomnio, de sentirte mal, de depresión, de tal, algo está fallando, como decía Gaby. Cuando un niño está inquieto, algo le pasa. No normalicemos, no normalicemos. Cuando alguien en esta vida no es feliz, es por alguna razón y hay que averiguar cuál es la razón. Con un niño, pues quizás necesitas un apoyo extra, que te lo digan desde fuera, porque los niños no saben quizá expresarse tan bien. Pero cuando te está ocurriendo a ti, son talleres de este tipo los que te dan la información de que, por favor, olvídate de que tú tienes la culpa de nada. Tú te sientes mal y alguien te está haciendo daño. Vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de todo el mes quién te está haciendo daño, de qué manera lo hace y cómo lo puedes solucionar. Carolina Suez, ¿nos levantas la mano? Adelante. Sí, quería aportar con esto que estás diciendo vos de los 50 años. A mí me pasó en mi formación de la profesión que tengo de counselor, consultora psicológica, que cuando nos dieron el taller de violencia, yo ahí entendí que yo con una relación de pareja, con mi segunda pareja, había estado en la primera espiral de la violencia de género, ¿no? Y para mí fue impactante porque yo me consideraba una mujer súper fuerte, dura, a mí nadie me hace nada. Y cuando me di cuenta, ¡ah! ¡Ya estaba ahí! Fue impresionante. Entonces, ¿qué es lo que ayuda, Pato o Patricia, vos que preguntabas? A dar estas informaciones, estos talleres. Por supuesto. Acercar esta información ayuda mucho porque hay algo muy fino que se hace el trabajo del psicópata o del narcisista o de la persona que mete violencia en el vínculo, en la relación, ya sea pareja o padres o lo que sea, que es que el trabajo es fino, no te hacen todo de una, lo hacen lo hacen en lapsos de tiempos distantes, entonces vos ves hechos aislados, pero cuando vos los pones todos juntos como una figura de rompecabezas, se arma una imagen. Y ahí te das cuenta, yo estaba ahí, yo estaba en ese lugar con esta persona. Entonces, esto que decía Marisa también en los escritos ahí en el chat, psicoeducar, hacer psicoeducación, transmitir, dar talleres, enseñar, hablar, es fundamental. Porque ahí Carolina, ¿sabes qué? Las Sí. personas cuando tú ya englobas, o sea, tú ya tienes el puzzle, ahí ya podemos darnos cuenta, ¿no? Pero ¿sabes qué ocurre? Que esas personas que ya son adultas, un día fueron niños y estuvieron acostumbrados a esos malos tratos que no saben ver ese límite. Para ellos es normalizar eso. Por eso es que luego siguen tolerando y lastimosamente llegan a un punto en el que se han dejado arrastrar de fondo porque ya lo normalizaron tanto cuando fueron pequeños. Entonces, por eso en esta segunda pareja, cuando yo me di cuenta, estando con él, de repente lo miro y fue ver a mi mamá. Claro. Y decir, yo me casé con mi mamá, me busqué a alguien que me hiciera todo lo mismo que me hacía mi mamá, para hacer este personaje aprendido que yo tengo de quién soy yo.
Es Claro. esto que venías enseñando. Entonces, es tan importante ver qué personaje le estoy enseñando a mi hijo a hacer, ¿no? Esto que decía acá con tanta sabiduría Gaby. ¿Cómo le estoy acompañando a gestionarse al mismo, a comprenderse? Y hay una cosa que es muy importante que también me gustaría recalcar, que es esto del aprendizaje. Venimos aprendiendo de familia, aprendemos, repetimos patrones. Yo quiero hacer el hincapié en que a mí me pudieron haber enseñado algo, pero yo elijo hoy si lo quiero seguir sosteniendo. Siempre tenemos la libertad de reaprender y de cambiar. Entonces, Cuando ya eres empoderémonos consciente de en que esa tienes el sabiduría, problema, porfa. Claro. y cuando ya eres consciente de que realmente te has cansado de sufrir, de vivir mal, pues ahí sí tienes la elección. Pero muchas personas, ponte en mi caso, yo no era consciente que tenía un problema. Yo no Claro. entendía, yo fui años a terapia familiar y yo no entendía por qué se ejercía la violencia en mi propia casa cuando yo no era una persona violenta. No Tal era cual. una persona violenta, según yo creía. Cuando realmente ya empiezas con el tema de la psicoeducación, que es lo principal, yo digo, si quieres avanzar, ve todos los días y toma psicoterapia. Si quieres literalmente caminar más rápido o volar, empieza tú también a ser activa. Empieza tú también con el tema de la psicoeducación. Cuando ya reconoces que eres tú con todo lo que tienes y estás infringiendo esa violencia, es otra cosa. Porque ahí ya puedes tener, ya tienes el control en tus manos y ahí tú ya eliges, de acuerdo, quiero seguir siendo esta persona que al final estoy lastimándome a mí y a mi familia, o realmente quiero construir. ¿Qué quiero? ¿Construir o destruir a mi familia? Ahí está la clave. Sí, mira, nos dice Clarisa Fernanda Lipigual, desde Neuquén se trabajan fuertemente las leyes 2785, régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y también la violencia de género. Sí, eso está bien. También te tengo que decir, Marisa, Fernanda, que aquí en España tenemos la ley de género más avanzada y más moderna de toda Europa. El problema no es ese. Las leyes aquí en España están bien. El problema es las personas que lo administran, los jueces, no están preparados, y eso tiene mucho que ver con lo que nos decía Patricia Rogel hace un rato, que es que eso lo llevamos de generaciones y lo tenemos que ir cambiando. ¿Cómo? Con psicoeducación, poco a poco. Porque ¿de qué sirve una ley si luego un juez la va a interpretar de una manera u otra? También os tengo que decir a todas que el último día nuestra querida Fabiana Faluccini, que es mi socia colaboradora y amiga, ella es abogado y nos va a estar explicando un poco de qué manera podemos acudir o no acudir a las leyes, si están a nuestro favor, si son una herramienta más o no lo son. Esto va a ser el último día, el último lunes, por la razón de que es el día que vamos a abordar todas las soluciones. De momento estamos iniciando, estamos empezando a averiguar cómo son esas personas tan tóxicas que hacen tanto daño. Estamos mirando de entender un poco por qué son así, por la sencilla razón de que si los entendemos no los vamos a odiar. Yo no quisiera que por el hecho de que tengan el nombre de psicópata, porque realmente lo que tienes es una psicopatía, estemos aquí pensándonos en aquel que va con el cuchillo detrás tuyo y hay que odiarlo y demonizarlo. No, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con esa persona. Hay que tenerla bien lejos de tu vida y eso es lo que vamos a ir averiguando. Pero por favor, no culpemos más, no juzguemos más. Tú puedes decir mi padre fue un psicópata, como es mi caso, porque sé perfectamente lo que es, porque sé lo que él vivió, sé dónde se equivocó y por lo tanto puedo decir que él se equivocó en esto y yo en otras cosas. No se trata de juzgar ni de culpar a nadie, pero sí de entender perfectamente el cuadro en el que nos estamos moviendo, tanto a nivel de sociedad como a nivel de familia, como a nivel personal, íntimo, e ir buscando soluciones para no caer en sus manos y sobre todo para salir de ello. Porque hoy hemos hablado mucho de la familia y los demás días vamos a hablar de las personas que ya estamos metidas en esto, en este tipo de relación, y que a lo mejor no nos hemos dado ni cuenta. Ya os digo que yo tardé 50 años en darme cuenta de que tenía un problema. Así que en los próximos días estaremos hablando de esto. A mí me gustaría que hubiera más preguntas para Gaby sobre cómo abordar este tema de violencia en casa para que luego no ocurran cosas como el bullying en las escuelas. Gaby, ¿tú también igual nos puedes explicar un poquito sobre ese problema? Ahí,
Marisa está levantando la mano por las dudas. Marisa. Ah, perdón, no la vi, Marisa. Somos tantas que no. Adelante, Marisa. Somos un montón. Buen día o buenas tardes, dependiendo del horario. Saludos. En realidad, por ahí a lo que me refería era esto, ¿no? Pensar que uno puede trabajar desde muchos lugares para llegar a esas familias que a veces ni siquiera tienen registro de que están viviendo la violencia. Por ahí desde los espacios del Estado, aquellos que nos hemos sentado, yo soy colega de Carolina, ¿sí? Tengo 2 formaciones, una formación comunitaria también, y lo que hemos visto es que podemos trabajar también desde el impacto más comunitario para ver qué va pasando hacia adentro. Está buenísimo trabajar con la familia y cuando aparece la violencia, ¿sí? Y cuando aparecen los niños, y más que nada en el espacio educativo trabajar con los niños, generar esta psicoeducación, porque el nene es el primero que te cuenta en un espacio que en su casa está pasando esto, ¿sí? Pero también en los espacios comunitarios es como que se viene pensando otras cosas mucho más interesantes, como cuando vas a sacar la licencia de conducir, si tenés registro de violento, ¿qué pasa con esto? Cuando vas a hacer tal cosa y tenés registro de violento, ¿qué pasa con esto? Entonces me parece que la ley de género, la ley de violencia familiar, empiezan a tener también un nombre, ¿sí? Y una personalidad frente a toda la sociedad. Porque es cierto, los jueces, los abogados, esto que vos decías, ¿no? El modelo de interpretación que tienen, para mí violento es una cosa, para vos violento es otra, como yo interpreto la ley. Pero ¿sabés qué pasa? Que en el medio hay alguien que está sufriendo, que hay un ser humano, y yo me tengo que centrar en ese ser humano, en esa persona que está ahí, que le está doliendo y que lo está padeciendo. Entonces necesito generar algún mecanismo social que también lo inhiba sin querer o queriendo, muy intencionalmente, sin querer queriendo, ¿sí? Lo inhiba para decirte, ¿sabes qué? No puedes ser proveedor del Estado. Y muchas veces ese que es proveedor del Estado, que está golpeando a su mujer, a sus hijos, que tiene esta característica de psicópata, ¿sí? O de narcisista, pierde esa validación y pierde un espacio, ¿sí? Creo que nosotros tuvimos acá en Argentina el primer ejemplo en La Pampa, que fue una mujer violentada, golpeada y todo lo demás, y que quedó con el puesto de trabajo del marido y el marido se quedó sin trabajo. Sí, sí. Y en realidad la mujer, es cierto, después necesita todas estas herramientas que nosotros ya vemos, que nosotros trabajamos, que nosotros utilizamos, que nos pasan en nuestra vida, así como vos decís, 50 años, y yo también me fui dando cuenta de algunas personas que uno fue circulando en la familia que dijo, wow, ¿y por qué reacciona de esta manera? Entonces, eso no lo quiero para mí, pero porque uno tiene herramientas. El tema es poder combinar las herramientas que tenemos a todas las personas que estén por allí. Entonces, desde lo comunitario me parece muy fuerte buscar todos los espacios que sean posibles para la inhibición de aquellos que son violentos y después trabajar en educación. Entonces, en algún momento esas dos partes se van a encontrar. Exacto. Exacto. Entonces, ahí hay que trabajar en los dos sentidos de forma paralela. Más educación, más información, más llamada a la acción a las personas que están pasando esto, ¿eh? Y sobre todo tener muy claro que no hay que establecer más guerras. No, ni judiciales, ni a nivel de confrontamiento familiar. Se acabaron las guerras ya. Se trata de tener toda la información posible, porque como decía Carolina Suez, hay veces que un abrazo soluciona muchísimo más que no una guerra judicial, que es muy probable que además no la puedas ganar, porque además en el caso de violencia silenciosa, que es la que estamos tratando en todo este mes de julio, es muy difícil de encontrar pruebas. Así que, bueno, todo esto lo hablaremos en el último lunes, pero lo que queda claro es que hace falta mucha información y sobre todo confiar en personas que te pueden ayudar a orientarte, porque a lo mejor tú no estás detectando que la culpable, entre comillas, es decir, la que está propiciando esa situación en parte eres tú, pues como madre, como padre o como lo que sea. Juli levanta la mano, ¿sí? Sí, Adelante. yo quería, digamos, porque entiendo que hay algunas que todavía están como metidas en ese tipo de relaciones
quizás es como la primera vez o la segunda que empiezan a hablar o a escuchar sobre todas estas cosas, mi consejo que suelo dar de sobreviviente es primero armarse una red, ¿sí? Una red de amistades y de gente querida, y después una red profesional, porque para poder salir digamos, cuando hay hijos de por medio, por supuesto, o hay dependencia económica, ¿no? Cuando hay otro tipo de dependencias, que no es que uno agarra un bolso y se va, uno necesita también todo este apoyo legal también. Muy importante, que eso es lo que a veces nos ata. Tiene que armar como una estrategia, que no es una cosa de un día para el otro, sino que tiene que aprender un montón de cosas, tiene que leer, tiene que armarse de toda esta red que ante cualquier situación esa red va a estar, porque la persona tiene que estar confiada, ¿sí? En que puede levantar un teléfono y que tiene distintos recursos. Y yo creo que también una persona que le ayude con sus hijos, cómo contener el antes y el después, o sea, todo eso para no sentirse sola, porque en general cuando llegamos a este punto de darnos cuenta, en general estamos muy solas, muy solas, muy aisladas. Y vemos que esto no les pasa a otras personas, pensamos que el problema es nuestro y que bueno, la vida nos ha castigado, ¿no? Y en realidad cuando empezamos a hablar nos damos cuenta que somos un montón de mujeres que pasamos por esto, entonces todo eso también baja la ansiedad, la angustia y te da una probabilidad de que puedas salir adelante sin problemas. Un recurso tan sencillo es que cuando empiezas a sentir, o sea, pregunta a tu amiga o pregunta a otra persona si ella lo ve normal, como tú estás viviendo una relación. Porque cuando empiezas a poner en duda que ciertos comportamientos no son los adecuados, aunque a ti los hayas normalizado, empiezas a preguntarte. Y cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a creer que esto no es lo normal, es cuando empiezas a buscar ayuda, de la que sea, pero empiezas a buscar ayuda. De todo esto hablaremos el lunes que viene, porque a veces los amigos también acaban siendo un problema. Forma parte de la estrategia del narcisista, que utiliza sus monos voladores, así se les llama en psicología. A mí me gusta más llamarles soldaditos. Hablaremos de ello la semana que viene. A mí lo que quería que me quedara claro este principio de taller era cuál es el perfil de esa persona, cómo detectarlo. Y creo que nos ha quedado bastante cristalino, ¿no? Es una persona muy egocéntrica, muy egoísta, nada empática, que en realidad tiene un problema serio de autoestima, pero que no quiere reconocerlo, no es capaz de reconocerlo y para ello va a hacer lo indecible para que nadie les note cuál es su limitación. Va a utilizar cualquier estrategia. Recordemos que el fin justifica los medios para una persona con ese perfil. Recordemos también que todo viene dado por una infancia seguramente o un trauma arrastrado que tiene, así que no le vamos a culpar de nada, sino que lo que vamos a hacer es a partir de ahora mirar de reconocerlos, ver un poquito cómo funciona esa persona en un grupo que siempre está llamando la atención, que nunca escucha a los demás cuando hablan, que solamente habla de él, que es el centro del mundo, que le gusta imponer su voluntad, que no es capaz de escuchar otros razonamientos, que cuida muchísimo su perfil, su apariencia, porque para él es muy importante. Vamos a mirar de detectarlo para pensar que quizá puede tener ese perfil tóxico. Y luego también recordar que hay algunos, y esto Gaby tú me lo podrás decir, hay algunas de estas personas que en el momento en que se dan cuenta que no les funciona esto, ¿no? De ir siempre de protagonistas, porque al final se convierten en plastas y creo que todos hemos tenido en nuestra vida el típico amigo plasta que solo habla de él y que no hay quien lo aguante. Cuando reconocen y se dan cuenta de que son rechazados por esto, se pasan al otro extremo, que es el de, ay, pobrecito yo, no, que es el que nunca ha roto un plato, el que no, yo, muy humilde, pero en realidad sigue siendo el centro de atención de toda la reunión. Porque no es que a mí me pasó esto, no es que
lo va soltando todo, sigue siendo el protagonista, aunque ya no es aquel perfil de chulo playas que decimos aquí en España, no sé cómo lo diréis en vuestros países, pero en realidad su objetivo sigue siendo el mismo, conseguir la atención de cualquiera que se le acerque. No acepta ningún otro punto de vista, no permite hablar a nadie más porque él si explica lo que le ha pasado lo tiene que explicar con unos detalles que no le interesan a nadie, pero en realidad lo que está haciendo es acaparando la atención. Ese es el perfil de la persona que vamos a estar trabajando durante todo este mes. Me gustaría lanzaros un reto. Este fin de semana, que seguramente será el ratito que tengáis más tiempo, lanzaos a la televisión, al Netflix, a lo que sea, a buscar alguna película. Seguro que en alguna cadena o en lo que sea, en cualquier punto de la televisión, yo que sé, la que veáis, vais a encontrar una trama en la cual sale un psicópata o una psicópata. Es un bombardeo continuo, con lo cual convertiros en detectives privados y empezar a detectar para coger experiencia en el sabio arte, inmenso arte de detectar personas peligrosas. También, Paz, una cosilla que yo también quiero añadir. Adelante. Hay aquí que seguramente, es verdad, han vivido o están viviendo una experiencia con este tipo de perfil, pero también la información que hemos dado es para poder detectar la violencia de un maltratador psicológico. Claro. Esto es como lo más normal y a veces no nos hemos dado cuenta. Pasa más ese perfil que, bueno, pues en un caso muy extremo también, ¿no? El tema del narcisismo y esto, pero es más habitual la violencia de un perfil maltratador que quizás no nos hemos dado cuenta. Y la información que se ha dado aquí no solamente es ya para ese otro perfil, sino para que también vayas detectando esas pequeñas cositas que no tienes que tolerar, que no debes tolerar y que literalmente tú eres la que eliges continuar con esas cosas. Y si tu familia y tus hijos continúan viendo también eso, tú en ese momento, algo pasa. Lo que sea, necesitas pedir ayuda. Todo esto es lo que vamos a estar viendo el lunes que viene, precisamente. ¿Qué es aquello que tenemos que decir, basta, hasta aquí, pongo el límite, esto ya no lo acepto? ¿Cómo funciona esa persona cuál es su hoja de ruta? Desde que tú te fijas en ella, en realidad es ella la que se fija en ti, hasta que al final de una manera u otra o ella te descarta o eres tú el que te vas por donde puedes. Toda esa estrategia, toda esa forma de actuar que tienen es lo que vamos a estar viendo la semana que viene para poder tener más herramientas para detectar a los psicópatas y narcisistas que nos devalúan hasta convertirnos en nada. Así que la semana que viene, el lunes que viene, os esperamos a todas en este mismo horario, de la misma manera que nos hemos conectado hoy, para hablar más en profundidad de cómo funcionan estas personas y de qué manera nos hacen daño. Eso es lo que vamos a aprender. Dejadme que Dios mire aquí. Espero que este taller sea de mucha ayuda. Dice Fabiana, muy bien. Bueno, Paz, yo voy a intervenir un momento para decirles, bueno, el taller sigue, vamos a seguir en contacto y les quería pedir la que lo quiere compartir con alguna persona que piense que le puede servir o que esté pasando por un momento difícil, que lo comparta. Más tarde vamos a estar colgándolo en Facebook porque no anduvo Facebook, se cortaba No, pero yo también lo grabé, así que están todas pues invitadas a compartir. Y bueno, ahí una de las chicas está pasando una situación, yo después, Andrea, te voy a contactar, a ver si necesitas algo. Ahí también está dejando su contacto Gabriela, los pasamos por el chat del grupo. Lo vamos a pasar, Gaby, lo vamos a pasar por el... Para que Paz también, permíteme que, bueno, este mes de julio nosotros también, como estamos apoyando desde el centro el tema de la violencia silenciosa, vamos a dar talleres de formación 2 veces al mes, en este mes de julio, de no críes a un hijo dictador. Y nos centramos completamente en lo que el papel de la madre, porque bueno, eso es lo que yo me dedico, ¿no? A ayudar a esas madres y a esos padres a saber cómo reconducir esas situaciones,
Así que también vamos a hacer un taller de no, porque necesitamos desde todos los amplios aspectos ayudar a las que ya están, a las que han salido, a las que quizás no saben que están haciendo eso y a las que posiblemente también pueden caer en eso. Así que pues pásame esa información, que la podamos colgar en el Instituto de Exitología para que todo el mundo pueda contactar contigo y también en el chat del taller Permiso para Hablar. ¿Te parece, Gaby? Muy bien, justamente porque vamos a dar el no críes a un hijo dictador. No críes a un hijo dictador. Fenomenal. ¿Alguien más tiene algo que decir o podemos despedirnos hasta el lunes que viene a la misma hora? ¿No? A ver las pantallas. Fenomenal. Bueno, yo los voy invitando a todas que nos sigan en el Instituto de Exitología. Tenemos la página ahora web, entra Ceci. Tenemos el Facebook, Instituto de Exitología, y también estamos en Instagram. Así que siempre estamos colgando algún tips, compartiendo cursos, compartiendo capacitaciones gratuitas. Así que los invitamos que nos apoyen con un me gusta, con un comentario. Y bueno, también lo vamos a colgar a las reuniones, las vamos a estar colgando en YouTube. Para la que no pudo entrar, hay varias chicas que me escribieron por privado. Así que muchas gracias a todas por participar. Y me gustaría que tomemos una fotito para el grupo, si les parece bien. Ah, pero para eso hay que abrir cámaras, ¿eh? Así, abrir cámaras. Y para eso hay que abrir cámaras, por favor. Y la próxima quiero que abran cámaras y quiero que abran micrófonos. Porque acá tenemos permiso para hablar y es lo que tenemos que conseguir. Poder hablar y decir lo que nos pasa. Ajá. Ya empezar a verbalizar, empezar a decir lo que está pasando, empieza a ser un derecho. Así que tomen el micrófono y digan qué es lo que pasa. Bueno, a ver. Seamos valientes, que nuestra voz, que nuestra historia tiene que ser contada. Seamos valientes, que no estamos solas y todas nos podemos apoyar. O sea que hoy tienes un gran grupo, vas a organizar esto y tienes un montón de personas que estamos aquí justamente para poder dar ese granito y esa compañía. Simplemente tienes que tomar una decisión y deja que tu voz también se escuche. Fenomenal, Gaby. Y os voy a pedir que por favor el vídeo que lo vamos a colgar, que lo compartáis, porque el esfuerzo es grande hacer un taller de 4 lunes. El esfuerzo es grande, la generosidad es gratuito, por supuesto, pero necesitamos que nos ayudéis a compartirlo para que esta información la tenga el máximo de gente. Os vamos a pedir, por favor, que compartáis en vuestras redes, ¿sí? Bien. ¿Alguien más va a abrir la cámara para que podamos hacer esa... Enhorabuena, todas ahí dando besos, así somos, a que sepas. Luego después para que digan que no somos valientes, fíjate. Solo nos avisan para poder sonreír, por favor. Bueno, a ver, empiecen a sonreír y ya tomamos la foto. A ver, más cámaras. De momento sonriamos. Nancy, no se animan. De momento sonriamos. Fabi, no avises cuando hagas la foto, que así la sonrisa quedará hasta el lunes que viene. Todo el mundo sonriendo. Bueno, chicas, creo que está completo. Hay una técnica para trabajar que uno tiene que empezar a hacer la carcajada, ¿sí? Como jugando. Y cuando quieren ver, todo el grupo se está riendo y se está riendo en serio. Sí, entonces, la risoterapia. Sí, pasás por el ja, el ge, el ji, el ju, y cuando querés ya verlo, ya terminás riéndote a carcajada y no pasás por ninguna letra más, sino que sale de adentro y todo el grupo, en realidad se empieza a generar lo que se llama masa crítica, ¿no? Y eso está buenísimo. Pues lo vamos a probar el último día de despedida, vamos a hacer un poquito de sesión de risoterapia. Chicos, encantada, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos el lunes que viene. Excelente, Paz, muchas felicidades, muy buenas aportaciones de todas. Gracias, y me voy enriquecida. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todos los que han participado y felicidades a Gaby con lo mucho que nos has ayudado. Carolina, tú también, Fabi. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a todas. Chao. Esperamos el lunes con ansia. Hasta pronto. Ahí estaremos. Adiós, gracias. Hasta luego.